Hola, estudiantes del segundo medio B, un cariñoso saludo, la profesora Marcela. Les estoy mostrando ahora la actividad que hicimos en la clase consultiva de la semana pasada, del 2 de septiembre, que era sobre identificar y calcular elementos de la función cuadrática. Felicito a los que participaron en ese momento, recuerden que se enviaba hasta las 12. Ahí están los nombres de aquellas personas que participaron. Y acá coloqué en este PowerPoint aquellas gráficas que me da este formulario en las respuestas que ustedes entregaron, ¿ya? Así que, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 6x más 4, esto te lo podía graficar, yo les coloqué ahí que ocuparan el GeoGebra o el Desmos, como lo que están viendo aquí abajito. Y con esta gráfica ustedes podían responder las preguntas que se estaban pidiendo. Por ejemplo, la concavidad. Pero se daban los elementos. Por ejemplo, el elemento 0,4. Este punto, esta coordenada, ¿a qué correspondía? En este caso, es la intersección con el eje Y. Entonces, por ejemplo, estoy buscando la 0,4. Acá está 0,4. La voy a agrandar. 0,4. No está muy bien, ahí está, 0,4, correspondía a la intersección con el eje Y. Hubo 8 personas que respondieron bien, otros se equivocaron, pero bastante bueno la respuesta en general de aquellos que participaron, para que también se puedan sumar a las siguientes actividades cuando estemos en clases. Por ejemplo, el 2,0. Si usted ve la gráfica, el 2,0 es la intersección con el eje X, que esa es la correcta. También un gran porcentaje, un 88% aproximadamente, respondió bien. El otro punto era 1,0, que también es la intersección con el eje X. El otro punto era el 1,5, punto y coma, menos 0,5, que ese es el vértice. Y era la respuesta correcta. Ahí hubo 6 que respondieron bien. El otro punto era 1,5, que no era un punto, era x igual a 1,5, es decir que este es el eje de simetría. 1,5 por acá pasa, uno lo grafica como una línea punteada, donde la parábola se divide a la mitad, reflejando dos ramas simétricas, en lo que se llama eje de simetría. Y el último elemento era el a igual 2, que en este caso es la concavidad. Recuerden que la concavidad, acá, me la da el valor a, el que acompaña al x al cuadrado. O sea, a es 2, b es menos 6 y c es 4. Eso me sirve cuando saco el discriminante o saco el vértice o utilizamos la fórmula de la ecuación cuadrática para encontrar las soluciones de la parábola o las intersecciones con el eje X. Las soluciones también se llaman los ceros o la intersección con el eje X. La otra era menos x al cuadrado más 4. Entonces el elemento menos 2,0, si la grafico, es la intersección con el eje X, que es la correcta. X igual 0 es el eje de simetría, que es la respuesta correcta. El 0,4 en este ejercicio correspondía a dos elementos, al vértice y a la intersección con el eje Y. Eran las dos correctas. A igual menos 1 en la concavidad y 2,0 en este caso es la intersección con el eje X. Y así, en total eran cuatro ejercicios. Acá usted lo tiene en su Classroom, está presente para que lo puedan visitar y analizar. Debajo de ese link yo les compartí otro link que se llama That Quiz para que practicaran. En este caso, practicar el ejercicio relativo al álgebra pensando en cuando tengo que reemplazar o despejar una ecuación, de encontrar el valor de la incógnita. Usted acá pincha, busca su nombre y responde de la siguiente manera. Por ejemplo, acá están los nombres de todos ustedes y felicito en este caso a Fabián Urquiza, que fue uno de los que participó y le fue bastante bien. De hecho, de 20 preguntas, hubo 19 que él respondió bien, solo se equivocó en una. Tiene un 95% de acierto y se demoró 6 minutos con 51 segundos. Súper bien. Esta es la que está incorrecta. Otra persona que respondió también fue Antonia Ceballos, que tuvo el 50% de las preguntas correctas. De 20 las respondió todas, se equivocó en 10. Y aquí aparece en que ella se equivocó para que lo pueda revisar y corregir. Lo que está en paréntesis es lo que usted responde y aquí está el desarrollo.
el desarrollo correcto. Por ejemplo, en amarillo aparece Lucas, porque tan amarillo porque no lo completó, tiene que seguir haciéndolo, no lo envió, entonces queda guardado hasta donde él lo hizo. Lo invito a que puedan participar y trabajar practicando temas que son relativos al álgebra. La sesión que nos corresponde ahora es la número 16 y para eso usted tiene un Genially hecho por la profesora Luisa, donde puede consultar paso a paso los elementos necesarios o el proceso necesario para poder obtener la función inversa. Van a encontrar la guía en PDF para que la puedan responder. Esta guía la pueden responder con ayuda de este Genially. Cuando usted entra al Genially, le va a aparecer la siguiente información. Función inversa, cuyo objetivo es comprender el concepto de la función inversa a través de tablas, estableciendo la relación entre una función y su función inversa. ¿Qué significa todo esto? Cuando tengo una función que generalmente se coloca f de x, puede ser g, h, usted ya sabe eso, podemos establecer su función inversa como f a la menos 1. Esta es la forma matemática como uno la escribe. Existe cuando se cumple que a cada elemento del recorrido le corresponde una única preimagen y también que su recorrido coincide con el codominio. ¿Qué significa? Si la función en el dominio tengo el A, el B, el C, el A va a dar al D, el B va a dar al E, el C va a dar al F, pensando en un diagrama sagital. Cuando queremos entablar la función inversa es porque me devuelvo. El D va a dar al A, el E va a dar al B y el F va a dar al C. Cuando una función está representada en una tabla de valores, también es posible determinar su función inversa, utilizando, obviamente, la tabla de valores. Entonces, repito, si la función es en este sentido, el A va a dar al D, el B al E y el C al F, la función inversa sería ahora que el D va a dar al A, me devuelvo. Tomando los valores ahora el X, este sería el Y. Ahora la función inversa, el Y es el X y el X va a ser el Y. De las tablas se puede observar que se cumple lo siguiente. El dominio de la función original es igual al recorrido de la inversa y el recorrido de la función original es igual al dominio de la inversa. Acá hay algunos ejemplos para ustedes para que practiquemos. ¿Qué significa eso? Si tenemos una función, por ejemplo, aumenta en 10 unidades cada número, la inversa, que es devolvernos, sería disminuye en 10 unidades cada número. Si usted disminuye en 5 unidades cada número, ¿cuál sería lo contrario? Aumenta en 5 unidades cada número. Si cuadruplica cada número, lo contrario sería divide cada número en 4. Y así con los siguientes ejemplos para que usted ahí le eche un vistazo. La función inversa, en este caso tenemos tres, f, la g y la función h, están representadas con diagramas sagitales porque usan las flechas como Sagitario, igual que el signo zodiacal. Determina en cada caso si la función tiene inversa. Veamos acá. El menos 1 va a dar al 2. Entonces la inversa sería que el 2 va a dar al menos 1. El 0 va a dar al 0. La inversa sería que el 0 va a dar al 0. El menos 2 va a dar al 4. La inversa sería que el 4 va a dar al menos 2. El 1 da al menos 2 y el menos 2 va al 4, al 1. Esto sí es una función inversa. Vamos al siguiente ejemplo. El menos 10 va a dar al 9, o sea que el 9 va a dar al menos 10. El 5 va a dar al 9, o sea que el 9 va a dar al 5. El 7 va a dar al 9, o sea que el 9 va a dar al 7. El 2 va a dar al 9, el 9 va a dar al 2. Esto no es función inversa, porque para cada elemento tiene una única imagen. En este caso, si cambio el sentido, este es mi dominio, este es mi conjunto de llegada. Si lo veo al revés, este sería mi dominio, si ahora fuera la inversa, la g a la menos 1. El 9 se está dividiendo en 4 elementos al mismo tiempo, lo cual no tiene función inversa, porque no cumple con la condición de que cada elemento tenga un único destino. Veamos acá, en la h. El 10 va a dar al 5, o sea que la inversa sería que el 5 va a dar al 10, el 4 al 2, el 2 al 4, el 8 al 4, el 4 al 8, el 12 al 6 y el 6 al 12. Pero el 3 no tiene una devolución, no se devuelve, por lo tanto, este caso tampoco tiene inversa.
También la función inversa, en este caso, ejemplo, x menos 3, podemos hacer la tabla de valores para buscar la función con su destino. El 1 va a dar al menos 2, o sea que en la inversa, el menos 2 va a dar al 1, se pueden graficar. Aquí tenemos la gráfica. La original, que es x menos 3, es la azul, y la inversa es esta, es x más 3. Cortan el 3. Esto, chicos, no es necesario que todavía se compliquen tanto como graficarla, porque pueden ocupar los dispositivos digitales, o sea, las gráficas como el GeoGebra o el Desmos para poder obtenerla. Más adelante vamos a ir dando más indicios de cómo poder graficar sin tener este recurso digital a la mano. Pero por ahora lo importante es entender el concepto de función inversa. Una función, por ejemplo, y igual a menos 3x, ¿cómo podemos obtener la inversa pero en forma algebraica, en forma manual, no usando la gráfica? Aquí tenemos algunos pasos. F lo vamos a escribir como y. Luego, tenemos que despejar la x. Aquí dice intercambia las variables. Significa que si tengo despejada la x, despejo la y. Y obtendríamos esto. Porque el 3 negativo va a pasar dividiendo, ¿o no? Por lo tanto, vamos a expresar ahora la función inversa de menos 3x como 1/3 negativo x. Y lo vamos a comprobar en el plano con la función que hemos obtenido. Repito que esto todavía no es necesario entenderlo a cabalidad porque tenemos que tener más clases para poder entender paso a paso este proceso. Tienen más ejemplos acá para que puedan consultar cómo se obtienen. Y esta es la parte final. Ahora, jóvenes, lo importante es que en esta guía de la sección número 16, repito, usted se puede apoyar en el Genially que la profesora Luisa hizo. Yo les pido que acá, bueno, puedan consultar estas páginas de su texto. Primero, les pido que resuelvan estas ecuaciones despejando primero la x, la coloca acá, x igual, ¿cuál es el resultado? Y luego haga lo mismo pero despejando la y. Y coloque acá cuál es el resultado. Hágalo en estos 4 ejercicios. Acá hay una especie de contextualización de la función inversa. En esta imagen tenemos un termómetro que incluye 2 tipos de escala de temperatura, por dentro de los Celsius y por fuera Fahrenheit. Entonces les pido que usted identifique qué temperatura marca el termómetro en grados Celsius, que sería lo que está por dentro, acá entre el 20 y el 30 grados Celsius, y cuánto sería en Fahrenheit, que es por fuerita. Observa el termómetro y completa ahora la siguiente tabla. Si fueran 40 negativos, o sea, 40 bajo 0 grados Celsius, ¿cuánto sería en Fahrenheit? Si tengo 0 Fahrenheit, ¿cuánto es en grados Celsius? Completa la tabla. La función que relaciona estas 2 escalas o transformaciones está dada por esta expresión matemática, donde x sería la temperatura en Celsius, y esa es la función. Y la función en este caso vamos a obtener reemplazando el x por un valor específico y multiplicándolo por 9/5 y después sumándole 32, vamos a tener el resultado en Fahrenheit. Es una transformación, como una especie de máquina. Y responda a estas preguntas. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit cuando hay 25 grados Celsius? O sea, identifique. ¿Tengo que reemplazar la x por 25 o el y, que es la f de x, por 25? Lea esto bien y sepa dónde va a reemplazar, porque repito, recuerden, esto sería y igual 9/5 x más 32. Entonces, ¿reemplazo el 25 en la x o el 25 en la y? Y así con las demás preguntas. Aquí muy parecido a lo que les presenté en el Genially de ese diagrama sagital, con algunas definiciones de la función inversa, y les coloqué 3 ejemplos, paso a paso, de cómo obtener la función inversa. Y abajito ejercicios. Mire, la misma tabla que está en la Genially, preguntas de verdadero y falso, una tablita y diagramas sagitales que de hecho esto, la 4, ya lo respondimos. Así que tienen bastante pega avanzada.
Ya jóvenes, que estén muy bien, nos estamos viendo en la siguiente clase consultiva. Los invito a participar de las Olimpiadas Matemáticas. Participen, mejor dicho, de la Semana de las Matemáticas. Hay hartas actividades, pregunten si tienen dudas y nos vemos.